Hola, mi nombre es Juan Carlos Medina Griti y este es mi mapa conceptual de la clase del 25 de septiembre de 2020 de cálculo diferencial. El tema principal de la clase es límites y de aquí vimos que la fórmula general para los límites es límite de f de x cuando x se acerca a un número a es igual a l. Y esta fórmula se puede derivar en dos, es decir, límite de f de x cuando x se acerca a del lado izquierdo, es decir, a menos, es igual a L, y límite de f de x de cuando x se acerca a por el lado derecho, es decir, a más, es igual a L. Y para que un límite sea continuo, además de cumplir con estas dos condiciones, de que si tú analizas el límite por el lado izquierdo y por el lado derecho den el mismo número, además la función en sí, es decir, la función de x, si tú lo analizas en A, va a tener el mismo punto que con los límites. Esto para que el límite sea de manera continua. Y bueno, ¿qué es un límite como tal? Un límite es una acercación a un número del dominio de una función en x y que nos vamos a acercar a ese número, pero desde una infinidad de números pequeños, es decir, si tenés el límite de a, o sea, si, por ejemplo, en este caso nuestra a sería 2 por ejemplo, si te acercas por el lado izquierdo, si analizas el límite del lado izquierdo de a, te irías acercando por 1.999999 y billones y trillones de nueves acercándose cada vez al número A, pero sin llegar al número A, solo analizando la función del lado izquierdo. Igualmente para el lado derecho de la función de un límite, analizarías por ejemplo 2.0000 infinidad de ceros y un 1. Así es como se analiza de acuerdo con los límites. Y también vimos en esta clase la discontinuidad, y vimos varios tipos de discontinuidad. ¿Qué es esta discontinuidad? Es cuando tú analizas, por ejemplo, un límite de una función, pero te das cuenta que, no sé, no llegan a los mismos puntos en ambos límites de izquierda y derecha, o uno se va a infinito, o no existe un punto como tal. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de la discontinuidad removible. Por ejemplo, yo tengo aquí una gráfica de si tú analizas el límite de la función de esta función de 5, de cuando x se acerca a 5, por la izquierda y por la derecha te va a dar un punto en y1, pero la función como tal no llega a este punto, así que no se cumple esta condición de pa- eh, que, que la función como tal te dé el mismo punto que los dos límites de izquierda y derecha. Pues aquí es una discontinuidad removible porque es este único punto que no incluye el dominio de esta función. Entonces, por ejemplo, también tenemos la discontinuidad infinita, que si nosotros nos analizamos, por ejemplo, esta función de 1 entre x de este lado y si la analizamos en cero, aquí hay una discontinuidad, pues la función no va a ir directamente pegada a esta otra función, pero tampoco se va a acercar a ningún número. O sea, se va a ir, si analizamos el límite de esta función del lado izquierdo, va a llegar hasta una infinidad de números negativos en infinito. Y si lo analizamos del lado derecho, va a llegar a tal cual cero. Así que este es un tipo de discontinuidad infinita. Y el otro tipo de discontinuidad es de salto. Es decir, si nosotros tenemos estas dos funciones y uno de los límites del lado derecho, por ejemplo, llega al punto 1 y el límite del lado izquierdo llega al punto 2, entonces aquí habrá una discontinuidad de salto. Esto es todo de la clase del viernes de mi mapa conceptual. Gracias.